ya Alemania está preparando su economía para la guerra, con todo lo que implica lo que es la economía de guerra, implica racionamiento, control total de la gente, uso de los recursos. Control de la producción, exactamente. Control de la producción, inflación. Lo que es, y la economía de guerra no es bonita, es una economía que te permite optimizar tus recursos para estos conflictos bélicos. Uh-huh. Lo que quieren es que Europa entre en economía de guerra. Ese es el plan, ese es el objetivo, y pues Ucrania es lo que va, o es el pretexto, ¿no? Entonces hay que ser muy conscientes que una cosa es que Trump quiera la paz o que Trump pueda ganar las elecciones, otra es que acá los que dirigen la guerra, que controlan Estados Unidos, quieren forzosamente una guerra un poco más grande ahí en Ucrania. Y vaya que lo están logrando al tratar o al invadir territorio ruso, que yo creo que la noticia como tal es bastante impactante. O sea, Rusia está siendo invadida, algo que no ocurría desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y todos sabemos qué pasa cuando tratas de invadir a Rusia. Muchas gracias, Perla Godínez. Saludos a Perla, saludos. Entonces, mira, sabe lo que pasa cuando tratan de invadir a Rusia, que pues Europa queda completamente devastada. Destrozada. Mira, esto es el gran reseteo. O sea, ¿qué es esto? Los países en Europa están en recesión económica. Llevan desde el año 2020 en recesión económica. No han logrado salir. No tienen crecimiento económico. No está pasando. O sea, tienen inflación. Y además de la inflación, están al borde de la contracción a través del PIB. Esto te está hablando de que no solamente no están creciendo, sino la inflación sería en la práctica una reducción en su calidad de vida y además en su Producto Bruto. Entonces, un bloque económico que está así, en un reseteo, cada vez que se hace un reseteo, cada vez que se hace la recesión económica, eso es un reseteo. Por eso, si entendemos que la economía se mueve a través de un ciclo, es un círculo, es una rueda, y la rueda gira y no puedes evitar que gire la rueda, nada más que estos canallas han estado engañando tanto a la población de que todo es crecimiento, todo es crecimiento, todo es crecimiento, que al final la gente le tiene pánico a la recesión. Imagínate que es una rueda y la estás sosteniendo. Pues eventualmente la rueda te va a tumbar porque va a dar la vuelta. O sea, cuando todo el mundo está creciendo, crecemos porque estamos en una expansión crediticia y todo el mundo está contento porque el dinero está fluyendo, el dinero empieza a fluir, todos aumentan sus salarios, hay empresas por todos lados, hay empleo por todos lados, todo es felicidad. El problema es cuando de repente el dinero deja de fluir porque ya no hay dinero para gastar y de repente empieza una desaceleración, se pierden trabajos, se purgan las malas empresas o las malas inversiones, las que no valían la pena, y el dinero se renueva. O sea, no desaparece, no es como que se acabó el mundo, pero es un reseteo y normalmente ese tipo de recesiones, o sea, si teníamos un crecimiento normal de 1%, ibas a tener una recesión también del 1%, se reseteaba la economía. O sea, era algo periódico que te duraba 2 meses, 3 meses, 6 meses y se acabó. Pero lo han estado empujando tanto que ya la siguiente vez ya no te va a durar 6 meses. Tal vez te va a durar 4 años. Y temen el día que llegue. Entonces, para evitar que llegue, porque toma en cuenta que algo va a pasar, ¿eh? El día que llegue la recesión económica, la gente va a querer cabezas. Y aquí el problema es de quién van a ser las cabezas. Y las élites dicen, oye, a ver, que se vengan en contra de nosotros y nos reclamen de por qué están viviendo en la miseria, porque la situación se está poniendo tan fea que se está aumentando el número de personas en las calles, porque ya no pueden pagarse la luz, ni el pan, ni el vino, o los gobiernos ven que la población se va en contra de ellos, porque los culpabilizan a ellos, o los envías a una guerra y que se vayan por alguien más. Entonces, si te das cuenta, lo único que están haciendo es sacar a la población de sus países para que el día que se dé este reseteo, porque se está dando el reseteo, te guste o no, no nos guste o no nos guste, el reseteo está en marcha, se está dando, están en recesión, se está dando en estos momentos, sacas a la población, ¿quién va a protestar en tu contra? Tú fuiste una víctima más de la maldita economía, de la maldita recesión, y llevaste a tu población a darse en la madre con los rusos, que tampoco los rusos querían hacer absolutamente nada. Ellos tampoco quieren ir a la guerra, pero es lo que están haciendo, y eso es lo que están provocando acá. Entonces, por eso Europa lo va a hacer, porque Europa también ya está en el impago, está en la recesión, no tienen crecimiento desde hace más de 4 años. ¿Qué hacen? Pues se van a una guerra. ¿Qué hace Alemania?
un país que se está desindustrializando día tras día, pues envía a su población productiva. Si no tienes trabajo, pues envíala a que se maten la población productiva, y eso es lo que traen acá, y eso es lo que hace Estados Unidos. Exacto. Y bueno, entonces eso es lo que ocurre precisamente en Europa. Es una situación muy complicada y hay que ser muy conscientes de lo que está ahí en juego, y también hay que decir que Zelensky está haciendo este tipo de cosas con el aval de Estados Unidos y de la propia OTAN. También en estos últimos días, para que no se nos pase comentar brevemente, pues hubo tensiones fuertes entre Irán e Israel, ¿no? Es algo que ocurrió por el asesinato del jefe político del grupo de Hamas, allí en la capital iraní de Teherán. Esto ocurrió el pasado 31 de julio. Y lo que pasó es que todo el mundo esperaba que Irán respondiera ante el ataque contra el Estado de Israel, como ocurrió en abril pasado, y esto hasta este momento no ha ocurrido. La razón por la cual no ha ocurrido es porque pues Irán no quiere la guerra. O sea, muchas veces nos pintan a Irán como el malvado de la historia, pero realmente los iraníes ya supieron cómo es la guerra, tuvieron una guerra contra el Estado de Irak y saben lo que implica la guerra. O sea, cualquiera que haya vivido o pasado por la guerra recientemente sabe pues, que la guerra es un infierno, así como ocurre en Ucrania o ocurre en la región del Kursk en Rusia. Cuando llega la guerra, llega el infierno. Eso es la guerra. Y en este caso, Irán, hasta este momento, lo que teme es responderle a Israel y después que Israel le tenga que responder a Irán, porque ninguno de los dos países quiere mostrarse débil frente al otro. Pero yo creo que Irán puso sobre la mesa el hecho de que la muerte del jefe político del grupo de Hamas fue por una bomba que explotó dentro de un complejo residencial custodiado por la Guardia Revolucionaria de Irán. Por tanto, no fue que Israel les aventó un proyectil, sino más bien fue que colocó el Mossad, muy posiblemente, una bomba bastante bien escondida durante 2 meses, y eso hizo que muriera este líder político del grupo de Hamas, que era, por cierto, el que estaba a cargo de negociar la paz entre Palestina y el Estado de Israel. Ahí lo único que significa es que su muerte pues simplemente hace que la guerra en la Franja de Gaza, con todo lo que implica, continúe. Yo creo que eso es realmente lo que está ocurriendo. Ya no dejan margen para la paz, o sea que la guerra en la Franja de Gaza va a continuar, así como lo que está haciendo Zelensky, que quiere que la guerra ya no dar margen para la paz ahí en Ucrania. Y bueno, eso es lo que está ocurriendo ahí en Medio Oriente. No sé si tengas algún comentario, Aaron. Sí, en efecto, yo también concuerdo con tu lectura. De hecho, me atrevería a decir, si te acuerdas, hace poquito también se fregaron a su presidente, y la forma en que se lo echaron, si te acuerdas, se cayó un helicóptero, y ya lo hablamos aquí en su momento, de lo sospechoso que fue ese evento, porque precisamente el expresidente que traían era un presidente más hostil. Y en su momento me tocó decir que parecía que lo habían sacrificado con la intención de que ya no estuviera al mando, que ya no estuviera... No sé si te acuerdas que se dio primero el ataque de Irán a Israel, que mandó cientos de exactamente, y prácticamente fue un mes después que se da la muerte del presidente. O sea, ahora sí que se la cobraron. Y Irán dijo, no, pues fue un accidente, o sea, así, se cayó de la nada. Suena más a que Irán sí está intentando mantener la paz, está intentando hacer todo lo posible, porque no les conviene una guerra tampoco, ellos no la quieren, Israel no la quiere. O sea, mira, si estamos en una pelea, no tiene sentido, o en este caso en una guerra, no tiene sentido que Irán avise que va a atacar
Y esa es de las primeras cosas que sospechas y hacen pensar. Porque dicen, oye, te voy a atacar, y te voy a atacar con tantos misiles y te voy a llegar por este lado. No lo avisas, no dices a qué hora, no les mandas un WhatsApp, lo haces directamente. Y el hecho de que les hayan avisado tantas veces, le avisaron a Estados Unidos, le dijeron, oye, te voy a atacar, yo creo que esa es la intención. Y yo creo que va más por allá. Es por una, dentro de Irak tiene que hacer parecer como que el gobierno es fuerte, es nacionalista y no se va a dejar humillar, pero al mismo tiempo están jugando dos juegos. Está el uno, mantener a su población contenta, a los nacionalistas, y la otra es intentar apaciguar a Israel porque no quieren la guerra. Sinceramente no lo veo.